Eh, el tema del día de hoy es cuál es la técnica neuroaxial ideal en cesárea. ¿Hay alguna técnica ideal? Entonces vamos a revisar por algunos minutos este tema. Eh, y una de las primeras cosas es que yo les preguntaría y mandé un enlace para las preguntas. Ahorita vamos a ver qué tal nos fue. ¿Cuál es la técnica que utilizan en su práctica diaria? Pues tenemos las técnicas epidurales, la epidural de novo, que básicamente es que la paciente no tiene ninguna anestesia o no tiene ningún catéter y se coloca una epidural, ya sea epidural simple o epidural con catéter, para una operación cesárea, o la técnica conversión de analgesia de parto, es decir, que tenga un catéter epidural de analgesia de parto y que por algún motivo esa paciente tiene que ir a cesárea y se convierte esa analgesia de parto en una anestesia para cesárea. La técnica espinal o raquídea, hay también pues variantes, single shot, que es la técnica que nosotros conocemos, que pues es colocarle una técnica con dosis única, una espinal continua que básicamente pues está reservada para casos en donde había una perforación dural pues advertida, ¿no? Como parte de resolver esa complicación, donde se coloca el catéter epidural en el espacio espinal, se convierte este en una espinal continua, obviamente no es una técnica de elección, es una técnica secundaria a una complicación, o la técnica combinada espinal epidural, pues que también tiene una variante, la variante convencional y una variante secuencial para ciertos casos específicos. Entonces, habiendo visto esto, vamos a revisar qué es lo que respondieron ustedes. Espero que, mira, acá se ve que pues la mayoría en su práctica diaria usa la técnica espinal. Vamos a ver qué beneficios tiene, qué limitaciones tiene. ¿Será la técnica espinal la técnica ideal en todas las cesáreas? Pues vamos a revisar un poquito acerca de eso. Entonces, así como ustedes respondieron, también vamos a ver en la línea del tiempo cómo ha sido la evolución de la anestesia para cesárea. Sobre todo en Estados Unidos, eh, en los años 70 y los años 80, la técnica, aunque ustedes no lo crean, seguramente pues muchos de ustedes lo saben, la técnica ideal o la técnica de elección para cesárea es la técnica general o anestesia general, pero no la anestesia general como la conocemos nosotros, sino una anestesia general pues sin intubación endotraqueal, con ventilación a presión positiva, con estas máscaras pues negras que antes usaba, con alotano y no necesariamente hecha por anestesiólogos, sino hecha pues por otro personal, si bien es cierto, de sala de operaciones, pero ajeno a la anestesiología. Y como supondrán, esta técnica pues ocasionó muchos problemas, morbilidad e incluso mortalidad en las pacientes que iban para cesárea. Y en los años 90 sale esta publicación pues muy conocida de Hawkins, en donde ve outcomes y ve resultados de pacientes que iban para cesárea y se les colocaba anestesia general versus pacientes que se les colocaba anestesia regional. Y sacó resultados desde el 79 hasta 1990, incluyendo pues obviamente las técnicas generales de los 80, y reporta esto pues que parece increíble que reporta una mortalidad de 17 veces mayor las pacientes que iban a cesárea con anestesia general que con anestesia regional. Y a raíz de esta publicación pues se cambia totalmente el paradigma de las técnicas anestésicas en cesárea y a partir de los años 90, a partir de esta publicación, como les había comentado, las técnicas neuroaxiales se pues, presentan como técnica de la acción por todos los ventajas que nosotros ya conocemos, ¿no? Disminuye los riesgos de intubación fallida, disminuye pues afrontar de esa vía aérea que muchas veces en la paciente obstétrica pues sabemos que es una vía aérea difícil, sabemos que pues, sangra mucho, sabemos que hay una hipoxemia eh, de temprana, de Recording in temprana progress. de temprana aparición, pues la madre está despierta, participa en el momento del parto por cesárea, tiene menor paso transplacentario de drogas al recién nacido, eh, por lo tanto menor depresión neonatal y mejor control del dolor, no hay comparación, pues las vías neuroaxiales para controlar el dolor son mucho mejores que las vías supraespinales o las vías endovenosas, ¿no?
Y, pero las técnicas, en los 90 más o menos entre terminando los 80 y los 90 las técnicas epidurales fueron una técnica de elección debido a que las técnicas espinales o raquídeas tenían los dos problemas importantes. Básicamente, el primero, debido a la tecnología de agujas que todavía no estaba tan desarrollado, había el problema de cefalea pospunción dural, ¿no? Con una incidencia pues, del 30 al 40%, sobre todo en pacientes obstétricas, que puede ir incluso hasta el 50% dependiendo del tamaño de la aguja y de la tecnología que tenga la aguja, pues que lo hacía indeseable, ¿no? Y también los problemas de los medicamentos que se usaban, sobre todo la lidocaína pesada y su relación con casos de síndrome de Caudequina, que, pues que trajo algunos problemas, sobre todo, como ya he comentado, en Estados Unidos. Por eso es que las técnicas espinales se dejaron un poco de lado y se fueron muchos por las técnicas epidurales. Pero a raíz de algunas publicaciones, sobre todo esta de Riley, que después la vamos a revisar en mayor detenimiento, que es muy interesante, y el cambio de la tecnología en las agujas, con el advenimiento de las agujas punta de lápiz y las soluciones hiperbáricas, específicamente para el espacio espinal, eh, se encontró que pues grandes ventajas en la anestesia espinal versus la anestesia, las técnicas epidurales, y vamos a ver después qué ventajas se encontraron. Y como ustedes lo han respondido, vamos a ver qué técnicas usan los anestesiólogos a través del tiempo. Entonces, esta es una publicación ya un poco antigua, del 2005, en relación a la fuerza de trabajo en anestesia obstétrica en Estados Unidos, donde vemos, como habíamos comentado, a partir desde los años 80, los años 90, hasta el 2000, ven que ya hace, pues, hace 20 años, eh, cómo fueron variando las técnicas. Habíamos comentado que las técnicas generales, sobre todo en Estados Unidos, a partir de la publicación de Hawkins, caen mucho debido al aumento de morbilidad. Vamos a poner esto como... Casi 20 años de funcionamiento, desde que se han fundado en 1998. Por favor, Al ¿podrían apagar los 2008 micros? no tenía ni un graduado. Pues imagínense, 20 años y no Les tenían un agradecería apagar los graduado. micros. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, Listo, continúe, por entonces favor. continuemos. Gracias, les agradezco. Como ya he comentado, las técnicas generales, pues, disminuyen mucho a raíz de la publicación de Hawkins de mortalidad y empiezan a surgir las técnicas neuroaxiales. En un primer momento, a mediados de los 90, las técnicas epidurales, pero después de las publicaciones de Riley, entre otras publicaciones, y el advenimiento de las agujas y de las soluciones hiperbáricas, las técnicas espinales pues cobran gran auge y gran afición, ¿no? Llegando hasta un 60, 70, hasta un 80% de las técnicas. Y las técnicas, hay una técnica pues que nace a mediados de los 90 también, que es la técnica combinada espinal epidural, incluso antes en los 80, pero se vuelve eh, pues más popular terminando los 90, empezando los 2000. Pero es una publicación un poco antigua, de hace 20 años. Vamos a ver de repente una publicación un poco más moderna y más relacionada a, a nuestra realidad. Esta es una publicación chilena del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con gran amabilidad del doctor Guillermo Hidalgo. Me pasó estos datos en la última convención de clase en Argentina, en donde se ve desde 1994 al 2010 cómo fueron variando las técnicas en anestesia para cesárea, con un gran auge, casi 100%, 99% de las técnicas epidurales en el 94, pero a diferencia de los americanos, fueron variando de las técnicas epidurales y migrando vía técnicas combinadas espinal epidural, que es en amarillo, ¿verdad? Miren cómo fueron variando mucho las técnicas epidurales y la técnica combinada espinal epidural, y finalmente, a partir del 2000, fueron variando las técnicas espinales. Es decir,
pasaron de las técnicas epidurales por las técnicas combinadas y llegando pues a las técnicas espinales. Y si bien es cierto, las técnicas combinadas pues con un mayor porcentaje que en otras realidades de repente un 25%, debido a la escuela chilena, que es una escuela de dosis bajas y dosis ultra bajas. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, de la dosis, para ver por qué es ese fenómeno. Y en Perú también nosotros hicimos un reporte en el año 2019, perdón, 2018, en donde dentro de los resultados habíamos visto Recording otras stopped. cosas. Dentro de los resultados habíamos visto qué técnicas usaban los anestesiólogos y lo cruzamos en relación al año de término de la residencia. Es decir, lo dividimos en tres tercios, perdón, antes del 2000, del 2000 al 2009 y 2010 al 2017. Los anestesiólogos que pues habían salido de la residencia antes del 2000 preferían, pues usaban diariamente las técnicas epidurales. Y miren cómo las técnicas epidurales iban disminuyendo claramente a medida que los anestesiólogos pues pasaban el tiempo y las técnicas espinales iban aumentando. Entonces, hay una tendencia marcada, como habíamos visto, y hemos visto un poquito de historia, de por qué ha sido así. Esta es la publicación de Riley, muy interesante, en donde compara la epidural de Novos, una epidural, pues una paciente que viene por una anestesia cesárea y se le coloca una epidural, versus una espinal dosis única, ¿no? Hay comparación de eficacia, de tiempo, de costos y de complicaciones. La epidural con 47 pacientes, la espinal es 47 pacientes. En la epidural, pues una dosis muy usada, lidocaína con epinefrina, con fentanilo y morfina. Y la técnica es espinal, bupivacaína pesada, más fentanilo y morfina, dosis pues muy usada hasta la actualidad. Las características demográficas, como vemos, pues son similares en ambos casos, ¿verdad? No hay mucho que ahondar en eso. Y los tiempos, algo importante es en relación a tiempos, se decía o se tenía el concepto que las técnicas espinales pues tenían a las pacientes mucho tiempo en recuperación porque el bloqueo era muy prolongado. Entonces, vamos a ver esto. El tiempo desde que llega la paciente a quirófano hasta que se hace la incisión en la piel es este tiempo de acá, más o menos 46 minutos en epidurales y más o menos 30 minutos en espinales. El tiempo total de la cirugía, más o menos 100 minutos en epidurales y 83 en espinales, y es el tiempo de recuperación, 94 minutos más o menos en epidurales y 102 en espinales. Si bien es cierto, las espinales tenían un poquito más de tiempo en recuperación, pero básicamente no había una diferencia estadísticamente significativa, tampoco ni clínicamente significativa, ¿verdad? Por otro lado, complicaciones. En el lado de las epidurales, pues con una anestesia complementaria endovenosa del 38%, es decir, pues faltaba un poquito de nivel anestésico, se le tenía que colocar o fentanil o ketamina, etcétera. Y una complicación como punción dural, punción vascular, catéter vascular y bloqueo inadecuado, y comparado con las técnicas espinales, donde pues una anestesia complementaria solamente en un 17%. Y algo que de repente nos importa a algunos, nos importa a muchos, el tema de costos. El tema de costos, pues los costos espinales con las agujas, dependiendo de qué tipo de agujas, generalmente digamos con una aguja Huitacre, alrededor de $23, y los costos epidurales se iban hasta los $43, pues más costoso, pero acá se le añadió el tiempo de la enfermera debido al mayor tiempo dentro del quirófano. Entonces, esos 17 minutos más también se les tomó, pues, se le añadió a estos tiempos. Entonces, digamos, a partir de estas publicaciones y otras publicaciones, pues las técnicas espinales fueron cobrando mayor relevancia en relación a las técnicas epidurales. Pero acá hay una pregunta importante y ¿existirá o existe algún escenario en el cual la epidural sea la mejor opción? Y esto es muy interesante, esta es una publicación del 2012 de la revista colombiana de anestesia, en donde pues sí, y hay otras también publicaciones al respecto, en donde las cesáreas categoría 2 o 3, que tiene un catéter epidural ya instaurado en la analgesia de parto, es decir, que tiene un catéter epidural funcionante, la mejor opción es la extensión anestésica por ese catéter epidural.
mejor que una espinal, mejor que una general. Si este catéter está funcionante y no tiene contraindicación para anestesia neuroaxial, lo mejor y lo más rápido es convertir este catéter epidural para una anestesia para esta área. Obviamente, previa dosis de prueba, hay muchas recomendaciones, lidocaína al 2% con epinefrina y fentanilo son muy buenas opciones y se logra un nivel T4, pues puede ser entre 7 a 8 minutos, incluso menos, algunos agregan bicarbonato, pero eso está pues también hay un poco de controversia. Pero a lo que yo voy es que en este escenario, la colocación o la extensión anestésica por el catéter es una de las mejores opciones y no es la mejor opción. Y otra cosa que preguntan mucho los colegas es si el tamaño importa, sobre todo los colegas varones. Pero estoy hablando, obviamente, si el tamaño de la aguja importa en la cefalea pospunción dural o solamente el diseño. Eh, este es un análisis, un metaanálisis sobre eso específicamente, sobre qué tanto influye las características de la aguja en la cefalea pospunción dural, cosa que nos preocupa mucho a los anestesiólogos. A ningún anestesiólogo le gusta pues regresar a ver a su paciente por una cefalea, por una complicación básicamente y plenamente anestésica, ¿no? Esto es una población de 16.000 pacientes y le relacionaron lo que nosotros nos estamos preguntando, diseño y tamaño. Primero vamos a ver el diseño. Entonces, como comprenderán, como recordarán, los diseños, pues básicamente son dos, ¿no? Los diseños de punta de lápiz, que la punta, pues como dice su nombre, es un lápiz, es una punta en donde pues el agujero no está en la punta, sino está en un costadito, y los diseños cortantes, ¿verdad? Entonces, a favor, pues, es decir, los diseños de punta de lápiz ya se han comprobado, pues, en este forest plot, en diferentes evidencias que generan disminución o disminuyen la incidencia de cefalea postpunción dural. Antiguamente, y esto es muy importante cuando vayan a leer la literatura, perdón, antiguamente los diseños de punta de lápiz se llamaban diseños o agujas atraumáticas. Y todavía van a encontrar en algunas publicaciones agujas atraumáticas, porque se pensaba que disecaban las fibras de la dura madre y por eso no generaban cefalea postpunción dural. Pero esto es incorrecto y ya hay algunas publicaciones para corregir esta nomenclatura y deberían llamarse agujas traumáticas, punta de lápiz traumáticas, porque lo que hacen en las microfotografías electrónicas es básicamente un gran forado en la dura madre. Ese gran forado uno pensaría que generaría más escala película suprarraquídeo, pero lo que hace es genera mayor inflamación en la dura y un cierre más temprano de este forado y pues menor incidencia de cefalea postpunción dural. Eso ya está comprobado, ya está dicho. Lo otro, eh, lo otro es acerca de el tamaño. Entonces, eh, esto es la relación. Miren acá ustedes entre la incidencia de cefalea postpunción dural y el calibre, ¿verdad? Mientras, pues, más alejado es un calibre menor. En las agujas cortantes, si se darán cuenta, hay una gran relación entre el tamaño, ¿verdad? Entre el tamaño y la incidencia de cefalea postpunción dural. Es decir, si no tenemos, pues, agujas punta de lápiz en nuestro centro, lo ideal sería usar el menor tamaño para disminuir la incidencia de cefalea postpunción dural. En pacientes obstétricas, obviamente, estamos hablando, ¿verdad? Mientras que en agujas que tienen un diseño de punta de lápiz, se darán cuenta la relación no es tan empinada, es decir, en punta de lápiz es más importante el diseño. Obviamente para pacientes obstétricas de 25, 26, 27 son las mejores opciones. 27 es muy buena opción, tiene una incidencia de cefalea muy, muy, muy poquita, pero digamos tenemos una paciente obesa o una paciente donde la colocación es dificultosa, entonces pues no es un crimen usar 25 o 26 porque si se, como verán, no hay tampoco gran diferencia en relación a la incidencia. Lo importante es que se use punta de lápiz. Y también otra pregunta importante es usar hiperbárica o usar isobárica, ¿verdad? ¿Usamos pesada o usamos isobárica?
hay una revisión de Cochrane del 2018 que se hace esta misma tipo de preguntas y ve varios resultados. Fueron 10 estudios con una población de 614 pacientes, tampoco no es mucho. Eh, ¿Qué se encontró? Lo que se encontró, Cochrane no encuentra muchas cosas a veces. Se encontró que la bupivacaína pesada sí logra un T4 más rápido, pero no encontró diferencias en conversión a anestesia general o uso de analgésicos suplementarios, el uso de efedrina, náuseas y vómitos o cefalea. Es decir, se encontró que pues llega más rápido a llegar a un T4, pero no encontró mayor incidencia en otras cosas o mayor ventaja en otras cosas. Pero los estudios, generalmente esos estudios son heterogéneos. Yo les quiero compartir esta publicación que es muy interesante, que es un consenso del manejo de hipotensión. Ve diferentes aspectos, pero habla un poquito sobre las opciones de pesada versus isobárica. Y pues los crían expertos, como dice su nombre, está el profesor Ginsel, está el doctor Brenda Carvalho, está el profesor Dyer, el doctor Van de Velde, etcétera, etcétera, pues gente que sabe mucho y habla y escribe mucho sobre estos temas. Y hay una cápite en relación a ambientes con recursos limitados que nos dice, bueno, cuando no existe la bupivacaína hiperbárica, perdón, una solución isobárica es aceptable, pero pues cuando una recomendación, hay preocupación, digamos, un punto importante, la preocupación en una anestesia menos confiable, debido a que las soluciones isobáricas no obedecen a la gravedad, digamos, y generalmente dependiendo de algunas características se quedan en el sitio o son un poquito más elevadas en relación a su extensión. Y dan pues como una opción es añadir dextrosa a la bupivacaína isobárica con el fin de pesarla, ¿no? Incluso en esta publicación dejan, digamos, una receta, hay diferentes formas de hacerlo. La recomendación que yo les doy es de cualquier forma que lo hagan, tengan en cuenta cuántos miligramos después de la conversión a bupivacaína hiperbárica tienen por centímetro, porque ya no es los 5 miligramos por centímetro que nosotros usamos cuando usamos una solución ya destrozada o ya pesada de fábrica. Otro cosa importante es la dosis. ¿Cuánto de dosis hay que colocarle a nivel espinal? Desde el punto de vista meramente de eficacia, o sea, si hablamos solamente cuánto necesitamos para que haga efecto, el E95, la dosis efectiva de 95, de Bupi, Levobupis alrededor de 11 a 13 miligramos. Pero si hablamos solamente de eficacia y no, pues, vemos otro aspecto más, de repente es un poco sesgado. Esta dosis de 11 a 13 miligramos de una cesárea que les da, como todos ya sabemos, pues va a dar hipotensión en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, estos datos se pueden generalizar a todos, depende del lugar de punción o depende del uso de opioides para disminuir esta dosis efectiva, o de la técnica de aplicación, o la técnica quirúrgica, es decir, es lo mismo poner pues, una anestesia para hacer en una técnica que se exteriorice el útero o que no se exteriorice el útero. Entonces, este es un trabajo importante, interesante también del doctor Van de Velde del 2006, en donde compara dos dosis para cesárea. 50 gestantes se randomizaron para tener dos grupos. Dosis baja, con bupi pesada de 6,5 miligramos más opioide, y la dosis alta, con bupi pesada de 9,5 miligramos más opioide. Y ver resultados. Obviamente, la dosis está en relación directa con la hipotensión. Las dosis altas, que está en plomo, pues durante los primeros 8 minutos a 10 minutos tienen medias más bajas, eso ya pues es conocido, ¿verdad? Mientras que las dosis altas, pues, perdón, mientras que las dosis bajas tienen medias un poquito más altas. Siempre la mayor dosis genera más hipotensión, pero sobre todo durante los primeros 8 a 10 minutos. En relación a los resultados neonatales, si bien es cierto, las dosis altas tuvieron un pH menor a 7,2 en arteria umbilical mayor que las dosis bajas, pero básicamente en el Apgar ninguno pues tuvo depresión en ninguno de los dos grupos. Y otra cosa importante, el tiempo, ¿verdad? El tiempo, mientras más alta la dosis, el tiempo en llegar a un T3 o un T4 es mayor, perdón, es menor, es más rápida, acá 5 versus 8 minutos, pero el tiempo quirúrgico en la dosis alta también es mayor. Duración de una anestesia adecuada para una cesárea, dosis alta de 95 minutos, mientras que la dosis baja 68 minutos. Obviamente la cesárea es una operación rápida,
pero no siempre es rápida, depende del cirujano, depende de la técnica, depende si es una paciente que se ha operado anteriormente. Entonces, a veces las dosis que no son tan altas eh, nos puede traicionar en el tiempo. Y en relación a esto, hay una clasificación, hay diferentes clasificaciones. Esta es una de ellas que también eh, me la dio el doctor el otro día, algo me lo ofreció. Eh, en dosis convencionales, que son mayores de 7,5 miligramos, dosis bajas de 5 a 7,5 miligramos y las dosis ultra bajas de 3 a 5 miligramos. Miren, una dosis tan pequeñita pero necesaria. Pero acá la recomendación, también una publicación del 2019 del profesor Van de Velde, que ve también es una actualización de la publicación que les mostré anteriormente, y nos dice que nos recomienda, también otras recomendaciones, que si uno va a usar dosis bajas o ultra bajas, es decir, menor de 7,5 miligramos, algunos dicen menor de 8 miligramos, usa un catéter epidural. Es decir, si tú vas a usar dosis bajas o ultra bajas, usa una técnica combinada. ¿Por qué? Porque usando estas dosis menor de 8 miligramos o menor de 7,5 miligramos, tiene mayor riesgo de hacer dolor intraoperatorio y de que haga dolor pélvico crónico a esta paciente. ¿Listo? Entonces es una buena recomendación. Ahora, si hablamos, pues ahora que pasamos a hablar de la técnica combinada espinal epidural que nos recomiendan a dosis bajas, acá habíamos comentado que hay dos tipos de técnicas o hay dos variantes. Una es la convencional, que básicamente pues dejas el catéter epidural si es que por el tiempo, básicamente si falta tiempo anestésico en la cesárea. Y otro es la técnica secuencial. La técnica secuencial se basa en una dosis espinal bajita, alrededor de 5 a 6 miligramos, baja o ultra baja, y usas el catéter epidural para generar un volumen de extensión epidural, ya analgésico, es decir, como una forma de mantener eh, pues la hemodinamia, disminuir la hipotensión y tener un buen nivel anestésico eh, para la operación cesárea, que por lo menos necesitamos un T4 o un T5. Estos son los diferentes autores y las diferentes publicaciones en donde se ha evidenciado efectivamente que el volumen de extensión epidural, que puede ser incluso con suero salino nomás, o diluciones de bupivacaína a dosis analgésicas, cómo aumentan las metámeras en, en el nivel anestésico para la operación cesárea. Entonces, por lo menos 10 centímetros, algunos usan 5 centímetros es muy poquito, solamente aumenta un metámera, los 10 centímetros se aumentan de 3 a 4 metámeras el nivel anestésico. Y básicamente esta técnica secuencial, el mecanismo de acción es que aumenta la presión del saco dural, como generamos un volumen a nivel epidural, comprime el saco dural y genera que el nivel anestésico suba. Y también pues aperturamos el espacio epidural, que es un espacio con una presión negativa referencial. Aperturamos a la atmósfera y generamos una presión positiva que genera el aumento del nivel anestésico a nivel espinal. Y las aplicaciones clínicas, cualquier escenario en los que se necesite preservar la hemodinamia, que tú no quieres pues que ni se mueva un cachito la sistólica o la frecuencia cardíaca, pero que igualmente tenga un buen nivel anestésico, ¿verdad? Entonces hay limitaciones, pues es un inicio lento, porque técnicamente es más difícil, hay que colocar la dosis espinal, hay que colocar después de 5 minutos, todavía 5 a 7 minutos, colocar la técnica, la extensión epidural, entonces no es tan rápida, no es una técnica que se hace para pues, un estado fetal no tranquilizador, un estado de urgencia, por ejemplo. Entonces, es la técnica combinada, la mejor técnica, la técnica ideal. Vamos a ver las bondades de cada una. La espinal dosis única, pues tiene la bondad de que es simple, en que es rápida, en que tiene baja tasa de fallos, baja tasa de complicaciones. La combinada espinal epidural, que nos ayuda sobre todo en obesos, en obesas, es como una espinal facilitada, es decir, hacemos campo a la técnica espinal que a veces en estas pacientes muy obesas, súper obesas, se puede perder en el camino. Y usamos dosis espinal baja y puede ser titulable a partir de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es la mejor. No lo sé.
Ese es un metaanálisis también del 2018, donde se ve varios resultados comparando espinal epidural versus espinal dosis única. 15 estudios, 1000 pacientes aproximadamente, alta heterogeneidad y comparó diferentes resultados. Uno, por ejemplo, es el mayor nivel alcanzado. Si ven este forest plot, verán versus combinada versus espinal. Si es cierto, parece que va a favor de combinada, pero toca el cero. La verdad que no hay estadísticamente significancia, no son similares uno del otro. Y uso de vasopresor, hay que recordar que estos resultados son heterogéneos muchas veces. No en todo se usa una dosis baja espinal, pero también no se vio diferencia entre el uso de vasopresor entre el uno y el otro. Entonces, básicamente las guías que recomienda y podemos hacer pues, hay muchos que están a favor de la espinal, a favor de la epidural, a favor de la combinada. Hay que hacer un consenso, hay que hacer pues algo en conjunto, ¿no? Lo primero que la técnica anestésica se debe individualizar. Factores de riesgo fetales, obstétricos y anestésicos, ¿no? No todas las técnicas son ideales para todos. Si bien es cierto, la gran mayoría de operación cesárea, la técnica espinal, con dosis única, es muy buena, es rápida, es confiable, de un buen nivel anestésico, pero pues hay situaciones en donde una espinal dosis única no nos va a alcanzar, donde le estamos dando más riesgo que beneficios a una paciente. Entonces hay que individualizarla. Segundo, ya hemos comentado que hay que preferir las técnicas neuroaxiales versus las generales. En la gran mayoría de casos, se ha visto que tienen muchísimas ventajas, como ya habíamos comentado. Y por último, y por último, si vamos por las técnicas espinales, que en su mayoría de veces lo vamos a hacer, hay que usar agujas punta de lápiz. Si la paciente cuenta con un catéter epidural funcionante y colocado y no hay contraindicación, usarlo, porque es la mejor forma. Y usar opioides neuroaxiales en lugar de sistémicos, usar fentanilo y morfina para disminuir la dosis de anestésico local, sí, para disminuir la dosis de anestésico local y generar una analgesia postoperatoria adecuada. Entonces, sin cansarlo más, les agradezco la invitación y